A ver, imaginemos la siguiente escena. Por un momento. Alguien es un líder político implacable, un tirano atrincherado en el poder que es famoso, además, por purgar a su propia familia ante la más mínima sospecha de traición. Un perfil que da bastante miedo, la verdad. Ya te digo. Pues un día cualquiera, una delegación de diplomáticos y eruditos extranjeros entra por la puerta de su palacio. Y con una tranquilidad pasmosa, le miran a los ojos y le preguntan, ¿dónde está su reemplazo? Queremos felicitar al nuevo líder absoluto que acaba de nacer. Madre mía. O sea, la tensión en esa sala debió ser asfixiante. Esto no es para nada una postal pacífica de invierno. Es el detonante de una crisis geopolítica de primer nivel. Es un inicio explosivo, totalmente. Y es que destroza por completo esa imagen tan edulcorada que solemos tener de estos relatos antiguos. Hoy vamos a hacer un análisis a fondo, una inmersión completa en el capítulo 2 del libro de Mateo. Exacto. Y el objetivo de este análisis es desentrañar sus mecánicas narrativas, porque si quitamos la patina tradicional y todas esas representaciones amables, nos encontramos frente a un material sumamente tenso. Sí. Es una lectura que amalgama la astronomía de la antigüedad, el peso opresivo de las profecías y sobre todo la paranoia política más cruda de un rey que se siente acorralado. Vale, pues vamos a desgranar un poco esta situación. Porque para quien nos escucha hoy, la misión es abordar este texto estrictamente como un documento histórico y literario. Claro, sin tomar partido. Eso es. Dejando a un lado el prisma religioso, lo que tenemos entre manos es un verdadero thriller político. Nos muestra cómo reacciona el monopolio del poder ante una amenaza imprevista. Y cómo una familia común y corriente se ve arrastrada sin quererlo a navegar por una crisis de Estado. Porque el texto no pierde ni un segundo en preámbulos. Va directo al grano. Totalmente. Sitúa la acción geográficamente en Belén de Judea e inmediatamente establece el marco temporal diciendo en días del rey Herodes. Y justo ahí aparecen estos magos venidos del oriente en Jerusalén, soltando esa pregunta que es, a todos los efectos, una declaración de guerra. A ver, es que el contexto de esa pregunta, eso de ¿dónde está el rey de los judíos que ha nacido?, es fundamental para entender la reacción tan desproporcionada que viene después. Herodes el Grande no era un rey cualquiera. Ya, no era muy querido que digamos. Para nada. Históricamente era un monarca cliente del Imperio Romano y su legitimidad siempre estuvo en entredicho porque era idumeo, es decir, no pertenecía a la línea real judía tradicional. Claro. Mantenía el poder a base de brutalidad, de fortificaciones masivas y de una red de espías increíble. Así que preguntar por un nuevo rey con derecho de nacimiento en su propia capital equivale a anunciar un golpe de Estado en su cara. Qué fuerte. El texto señala que Herodes se turbó, pero añade un matiz que a mí me parece escalofriante. Dice, y toda Jerusalén con él. ¡Wow! Esa última frase lo cambia todo. O sea, la capital no entra en pánico porque teman a un niño recién nacido. Se turban porque conocen el historial de su líder. Exactamente. Saben perfectamente que un Herodes asustado y paranoico es un Herodes que va a derramar sangre. Me viene a la mente la imagen de un CEO corporativo megalómano que controla hasta el último céntimo de su empresa. Buena analogía. Si llegan unos auditores externos a preguntarle por el nuevo director general, ese CEO no va a dimitir pacíficamente. Va a destruir la empresa entera antes de soltar el control. ¿Sabes? Sí, va a quemarlo todo. Eso es. Y además, utilizará absolutamente todos los recursos a su disposición para neutralizar la amenaza. Y llevando esa dinámica corporativa al terreno del terror de Estado, hay que notar que Herodes no actúa con furia ciega de buenas a primeras. Fíjate. Fíjate en cómo convierte un problema teológico en una operación de recolección de inteligencia. Lo primero que hace es convocar a los principales sacerdotes y escribas, a la élite intelectual, y les exige que le hagan un informe táctico basado en los textos antiguos. Claro, busca datos concretos. Exacto. Y ellos le dan las coordenadas exactas citando al profeta. Le dicen, en Belén de Judea. Así que Herodes ya tiene el dónde. Pero a mí me resulta curiosísimo, casi una ironía trágica, el papel de estos magos. O sea, poseen un conocimiento cósmico asombroso. Son capaces de rastrear e interpretar anomalías astronómicas cruzando continentes durante meses. Sí, es una hazaña brutal. Y sin embargo, adolecen de una ingenuidad política terrenal que roza lo temerario. Es que no saben leer la sala. Acuden literalmente a la cueva del lobo para preguntar por la oveja. A ver, es que operaban bajo un paradigma completamente distinto. Para ellos el cielo dictaba la realidad de la tierra.
Asumían que si las estrellas anunciaban un nuevo rey, pues la corte actual estaría al tanto y celebrándolo. Ya, qué ilusos. Ignoraban por completo la fragilidad de los egos humanos y cómo funcionan estas estructuras de poder tiránicas. Herodes detecta esa brecha y, se aprovecha de ella inmediatamente. El texto dice que llama a los magos en secreto. Ah, claro, en secreto. Es un contraste brutal, porque la llegada de la delegación oriental fue un espectáculo público que alborotó toda la ciudad, pero la verdadera maniobra política de Herodes ocurre en las sombras del palacio. Es que es puro espionaje encubierto. Herodes indaga diligentemente el tiempo exacto en que apareció la estrella. Le saca el cuándo. Y luego se pone esta máscara de diplomático devoto. Los envía a Belén con instrucciones súper precisas. En plan, id allá y averiguad con diligencia acerca del niño, y cuando le halléis, hacédmelo saber, para que yo también vaya y le adore. Menudo cinismo. Totalmente. Convierte a estos eruditos extranjeros en agentes de campo sin que ellos los sospechen en absoluto, pidiéndoles que marquen el objetivo para un futuro ataque, pero todo envuelto en este lenguaje de la piedad. Es que la fachada religiosa es una de las herramientas más antiguas del poder. Al establecer el marco cronológico con la edad de la estrella y el marco geográfico con la profecía de Belén, Herodes ya ha preparado el tablero. Solo necesita la confirmación visual de sus agentes involuntarios. Y aquí es donde la narrativa da un giro fascinante. Los magos salen de esa atmósfera tan tóxica y burocrática de Jerusalén y retoman su camino. El texto narra que la estrella vuelve a guiarlos y se detiene sobre el lugar donde estaba el niño. Sí. El reencuentro con esa señal les provoca, cito, un muy grande gozo. Pero lo que me llama mucho la atención es el choque visual de la siguiente escena. Venimos de los mármoles y la paranoia del palacio de Herodes, y de repente, la culminación de este inmenso viaje transcontinental ocurre en una casa común en una aldea periférica. Un contraste brutal. Entran, ven al niño con María, se postran y abren sus tesoros: oro, incienso y mirra. Y hay que entender que esos regalos no son una mera cortesía o un acto de caridad hacia una familia humilde. Vale. En la diplomacia del mundo antiguo, presentar tesoros de esa magnitud, especialmente el oro y el incienso, constituye un reconocimiento formal de soberanía. ¡Wow! Al postrarse, están rindiendo pleitesía a una autoridad que compite directamente con la que acaban de dejar en la capital. Es un acto de subversión silenciosa enorme. Están validando de facto la existencia de un rey alternativo, desafiando el monopolio de Herodes. Sin embargo, el problema logístico persiste, claro. Tienen que entregar su informe en Jerusalén, y el texto introduce entonces un mecanismo de supervivencia crucial. Son avisados por revelación en sueños de no volver a Herodes. Hay una paradoja enorme aquí sobre cómo se navega por el mundo en esta historia. Es la desconexión entre la señal que los trajo y la señal que los salva. Exactamente. Exacto. Para iniciar esta odisea, estos hombres requirieron una señal macroscópica innegable, un fenómeno astronómico gigante y visible para todos. Sí. Pero para sobrevivir a la intriga política y no convertirse en cómplices de un magnicidio, el cosmos, de repente, guarda silencio. Necesitan algo microscópico, íntimo y subconsciente, una corazonada profunda en forma de sueño. Fíjate qué interesante. Las estrellas les dieron la dirección general, pero el instinto en la oscuridad fue lo único que les permitió evadir las redes de la inteligencia estatal. Deciden regresar a su tierra y dicen, por otro camino. Y ese otro camino es el punto de no retorno de toda la narrativa. No es simplemente un desvío geográfico para cortar el viaje de vuelta o para ver otros paisajes. Constituye el primer acto de desobediencia civil y política en el relato. Claro. Al ignorar una instrucción directa del soberano reinante, los magos abandonan su estatus de diplomáticos neutrales. Pasan a ser otra cosa. Pasan a ser disidentes que sabotean activamente la operación de contrainteligencia del régimen. Dejan a Herodes completamente a ciegas, creando un vacío de información que, va a tener consecuencias catastróficas inmediatas. Esa rebelión, por muy noble que sea, dinamita la aparente tranquilidad. El acto de desafío de los magos detona una crisis que transforma una historia de adoración en una frenética huida de refugiados, porque el poder, cuando se da cuenta de que ha perdido el control, reacciona con una violencia desmedida. Siempre pasa. De repente, la narrativa nos lleva a otro sueño, esta vez para José. Un ángel le da una orden que parece de evacuación militar. Levántate y toma al niño y a su madre, y huye a Egipto. Y le advierte claramente que Herodes va a lanzar una operación de búsqueda y destrucción.
Es que la urgencia de la respuesta subraya la asimetría total del conflicto. El texto dice que José se levantó y tomó al niño y a su madre de noche. De noche, claro. No hay margen para recoger las cosas, vender propiedades o despedirse de los vecinos. Es el éxodo precipitado del disidente político que sabe que los escuadrones de la muerte ya deben estar en camino. Qué angustia. Se ven forzados a cruzar fronteras internacionales en la clandestinidad. Y el destino, Egipto, tiene un peso histórico y geopolítico inmenso en este contexto. Claro. Es que históricamente Egipto siempre fue la superpotencia vecina. Y a menudo, de hecho, el lugar de la opresión original. Cierto, la memoria colectiva asocia Egipto con la esclavitud de la que huyeron liderados por Moisés. Pero en la geopolítica del siglo I, Egipto es una provincia romana directa, fuera de la jurisdicción territorial de la dinastía herodiana. Ah, vale, o sea que estaban a salvo de él. Exacto. Además, lugares como Alejandría tenían una amplísima y próspera comunidad judía. Era el escondite lógico, el asilo político por excelencia de la época. El autor subraya esta ironía citando la antigua profecía de Oseas: «De Egipto llamé a mi hijo». El texto está sugiriendo que la historia fundacional de la nación, la de huir de un tirano para encontrar la libertad, se está repitiendo a pequeña escala en el microcosmos de esta familia. Y mientras ellos cruzan la frontera en la oscuridad, en Jerusalén estalla la paranoia absoluta. Herodes comprende que los magos se han esfumado, que ha sido burlado en su propia cara. Madre mía. El texto dice que se llenó de un enojo tremendo, pero, a ver, no es un berrinche infantil, es el preludio de un crimen de Estado organizado. Da la orden de erradicar a todos los niños menores de 2 años en Belén y sus alrededores, y lo hace basándose en un algoritmo de terror muy, muy específico. El tiempo que le dijeron. Exacto, el tiempo que inquirió meticulosamente de los magos. Es la industrialización de la masacre. Totalmente. Es contrainsurgencia antigua llevada a su extremo más sádico. Como la maquinaria de inteligencia falló en identificar al individuo exacto debido a la deserción de los informantes, pues el Estado decide ampliar la red. Ejecutan a toda la demografía que encaja en los parámetros de la amenaza. ¡Qué locura! Y Herodes cruza los datos astronómicos que le dieron los eruditos extranjeros con el censo local. Establece el rango de edad y ordena una política de tierra quemada. Muestra esa frialdad matemática que a menudo subyace detrás de la paranoia dictatorial. Y el texto no aparta la mirada de la devastación que causa esta política. Fíjate, se detiene drásticamente. Interrumpe la acción trepidante para anclar este dolor en la memoria histórica, invocando al profeta Jeremías. Sí. Dice: «Voz fue oída en Ramá, grande lamentación, lloro y gemido, Raquel que llora a sus hijos, y no quiso ser consolada porque perecieron». Esta cita es fundamental para comprender cómo el autor procesa el trauma colectivo. Pero a ver por qué específicamente Raquel y Ramá. Es una conexión que requiere un poco de contexto para quien nos escuche. Sí, Ramá fue una ciudad que, siglos antes, sirvió como punto de tránsito donde los imperios asirio y babilónico agruparon a los cautivos antes de deportarlos al exilio masivo. Ah, vale. Fue el epicentro geográfico de un desgarro nacional inolvidable. Y Raquel es la matriarca ancestral de esas tribus, cuya tumba tradicional se encuentra de hecho en las cercanías de Belén. Todo encaja. Claro. Al describir a Raquel llorando desde la tumba y negándose a ser consolada, el texto conecta la matanza contemporánea de Herodes con el trauma histórico más profundo de la nación. No trata a estos niños como meros daños colaterales en un Juego de Tronos, sino que eleva su muerte a una tragedia de proporciones cósmicas, donde la misma tierra y los ancestros lloran la crueldad del poder mundano. Entonces, claro, ¿qué significa todo esto para los protagonistas? Pues significa un exilio congelado en el tiempo. Se quedan en Egipto asimilando presumiblemente las terribles noticias de la masacre que dejaron atrás y sobreviven escondidos hasta que la biología hace lo que la política no pudo. Exacto, el tirano muere. Y el texto vuelve a utilizar el mecanismo del sueño. Un ángel le avisa a José en Egipto que ya puede regresar a la tierra de Israel usando una frase lapidaria. Dice: «Han muerto los que procuraban la muerte del niño». A simple vista parece el clásico desenlace restaurador. El monstruo ha caído, el peligro inminente se ha disipado y los exiliados pueden hacer el viaje de vuelta para reclamar su vida en Judea, cerca de Belén, su lugar de origen legítimo y el centro neurálgico de su cultura. Pero la realidad geopolítica vuelve a golpearles en la cara. José emprende el retorno, cruza de vuelta a su patria, pero se topa con las noticias de actualidad.
Resulta que Arquelao está reinando en Judea en lugar de su padre, Herodes. Tela. El texto describe la reacción de José de forma muy sobria, pero demoledora. Dice, tuvo temor de ir allá. Y ese temor está absolutamente justificado por los registros históricos. El sistema no se desmoronó con la muerte de Herodes el Grande, ¿eh? Simplemente se fragmentó. Su hijo, Arquelao, heredó el control de Judea y demostró ser tan inestable y sanguinario que comenzó su mandato reprimiendo una revuelta en el templo que acabó con miles de muertos. Madre mía. Fue tan desastroso que años después el propio emperador romano tuvo que destituirlo. Así que José se da cuenta de que la maquinaria de opresión estatal sigue intacta. La cabeza ha cambiado, pero el cuerpo del Leviatán sigue hambriento. Es una bofetada de realismo increíble. La supuesta tierra prometida sigue siendo una zona de máxima hostilidad. O sea, sobrevivir a la persecución estatal exige una adaptabilidad constante. Uno no se enfrenta a la tiranía una vez y gana. Tienes que seguir leyendo el panorama político y recalibrando tu posición constantemente. Totalmente. Ante la amenaza de Arquelao, son avisados nuevamente en sueños y toman una decisión táctica radical. Renuncian al centro de poder, a Judea, y se desvían hacia el norte, a la región de Galilea. Terminan estableciéndose en Nazaret. Y Nazaret era un asentamiento marginal, casi insignificante. Estaba lejos de los centros de influencia económica, teológica o política. Se esconden, digamos, a plena vista en la periferia del imperio, donde la vigilancia de las autoridades centrales era mucho más laxa. Claro, un lugar perfecto para pasar desapercibidos. Eso es. Y el texto remata este exilio interior constante con una última validación profética, afirmando que todo esto ocurrió para que se cumpliese lo dicho por los profetas. Habría de ser llamado Nazareno. Si observamos el cuadro completo de lo que hemos analizado hoy, nos damos cuenta de que hemos diseccionado una historia definida casi en su totalidad por el movimiento frenético. Nadie se queda quieto aquí. Nadie. Desde la entrada aparatosa en Jerusalén, pasando por el breve paréntesis en Belán, la huida desesperada bajo la cobertura de la noche hacia Egipto, el regreso plagado de terror a las fronteras de Judea, hasta el repliegue definitivo hacia los márgenes en Galilea. Es un bucle continuo. Y la estructura subyacente es cíclica. El Estado plantea una amenaza de aniquilación, el individuo recibe una advertencia encubierta a través de un sueño, se produce una reubicación geográfica drástica para evitar la muerte y la historia sobrevive para cumplir su propósito mayor. Es fascinante. En esta inmersión profunda queda clarísimo que la intervención divina en este texto no se presenta como un escudo mágico que repele las espadas, sino más bien como un sistema de alerta temprana de inteligencia que permite esquivar los engranajes de un régimen totalitario. Es súper interesante acercarse así a fuentes que a veces damos por sentadas. Quien preste atención a los textos antiguos con una mirada crítica, descubrirá que a menudo están codificando las profundas ansiedades de sobrevivir bajo la sombra del autoritarismo. Totalmente. Suelto, espectacular. Un pensamiento provocador que el texto deliberadamente deja sin resolver y que merece una reflexión personal. Es verdad, la narrativa principal se centra en la familia, pero hay un elemento catalizador enorme que de repente simplemente se evapora en el aire. Los magos. Pensemos en el arco de estos eruditos orientales. Atraviesan fronteras internacionales guiados por una anomalía cósmica. Irrumpen en la corte de un dictador soltando una bomba informativa que desestabiliza todo el gobierno. Ya te digo. Generan una operación de espionaje en la que actúan como cebos involuntarios. Llegan a su destino, experimentan una revelación profunda, entregan tesoros que equivalen a la validación de un soberano rebelde, y luego, tras recibir un mensaje en la inmensidad de un sueño, se marchan por otro camino. Y la historia se los traga. Se esfuman. Se esfuman de los registros. Tras provocar un terremoto político con cientos de víctimas indirectas y desencadenar una crisis de refugiados a nivel estatal, simplemente desaparecen del escenario como si nada. Es inquietante y a la vez cautivador, la verdad. Nos empuja a imaginar el resto de su epopeya. O sea, ¿cómo les alteró personalmente haber desencadenado semejante caos terrenal al seguir la pureza de los astros? Qué buena pregunta. Informes presentaron al regresar a sus propios imperios en Oriente. ¿Se convirtieron en profetas de un nuevo orden o vivieron el resto de sus días en silencio, temerosos de la brutalidad de los reyes que ahora conocían de primera mano? Al final del día, desataron la tormenta perfecta en Judea y dejaron que la historia continuara sin ellos. Un relato paralelo entero, escondido en las notas al pie de la historia.
Algo sin duda para seguir pensando. Si te ha inspirado, dale like y síguenos para ver nuevos contenidos.